está quebrando todo. On n'en a pas des mots. D'anéantir. Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Y sí, muchas veces gira al revés. Cuando uno ve los atentados terroristas, uno no puede dejar de pensar en esto, ¿no? ¿Qué pasa con este mundo? Si está loco. Nosotros tenemos que tratar de analizar y aportar una cuota de cordura. A veces no siempre, o a veces no tenemos todas las explicaciones, ¿verdad, Telma? Tratamos de darlas, pero tampoco las tenemos todas cuando hay rompecabezas de grupos políticos, militares, religiosos que hay que desmenuzar para poder comprender lo que sucede. Lo más peligroso me parece es tratar simplemente de bárbaros y cerrar ahí la reflexión, ¿no? O sea, se puede contextualizar, se puede ver desde dónde viene, cuáles son las raíces, qué son las situaciones internas. Se puede hablar de muchas cosas para tratar de entender o de poner cierta racionalidad a esto. Y vos fíjate que desde Madrid, todo el tiempo cuando se refieren a los catalanes y su deseo de independencia, hay una negación total a hablar del tema. Por eso justamente tenemos otra vez un informe sobre Cataluña, porque desde Madrid se niegan a comprender lo que pasa por adentro de los catalanes. No se llega a la violencia, no estamos hablando de violencia, pero qué difícil a veces es comprender lo que le pasa al otro. Bueno, vos hablas de un movimiento separatista, yo te voy a hablar de un movimiento casi diría de unión, que es lo que sucedió hace 2 semanas cuando el presidente de China y el presidente de Taiwán se reunieron en Singapur. Ustedes saben que China y Taiwán desde 1949, desde el momento en que triunfó la revolución socialista en China, están separados. Pero bueno, hubo un intento de recomposición muy interesante porque hasta el momento no se había dado y China, con su tradición de permitir al otro que tenga su sistema siempre y cuando pertenezca, no haya una división territorial, aceptó este desafío. Así que tenemos también un informe sobre China y Taiwán, sobre la reunión de los presidentes y vamos a discutir el tema. Y hablábamos de comprender y uno tiene que tratar de comprender qué pasó ayer en Mali, en la capital Bamako. Estamos hablando de un país gigantesco en el África, creo que es el 4º en importancia en territorio. Un país creado por los franceses, como tantos otros en el África. Siempre decimos que hay que mirar las fronteras que fueron trazadas con regla y lápiz. Lo interesante para tratar de comprender esto, yo vuelvo a decir, comprender no implica justificar. Nuestro rol acá es tratar de comprender los hechos. El sábado pasado, horas después de los atentados en París, un editorial del diario francés Le Monde se planteaba como un signo de interrogación la política exterior de Francia y su intervención militar en África y en el Medio Oriente. Y allí se decía, hay diferentes frentes, porque se está interviniendo en el África subsahariana. Y allí se dice que se salvó a la capital de Mali, Bamako, de un asalto islamista a principios de 2013. Sin la intervención de la aviación francesa, la ciudad hubiera caído y se hubiera convertido en algo similar a Kabul, la capital afgana que lo que era para Al-Qaeda en el 2001. O sea, hay tropas francesas en Mali desde 2013, un país que estuvo ocupado, un territorio ocupado por décadas por los franceses, que son en parte, no totalmente, el caldo de cultivo para la aparición de estos grupos que son ramas de Al-Qaeda, parte de Al-Qaeda. Sí, se llama Al-Qaeda Magreb Islámico. También Mali, tenemos que recordar, es uno de los países más pobres de África. Y lo que vos comentás del año 2013 es muy interesante porque además lo que sucedió en aquel momento fueron 2 cruces. Por un lado, los Tuareg,
que es una etnia justamente de África que sufrió esta partición arbitraria de los europeos, que pidió independizarse de Mali, y por otro lado muchos de los activistas que venían de Libia, una Libia que ya estaba en estado de caos, que ya era un estado fallido después de la muerte de Gaddafi, pasaron por Argelia y luego a Mali justamente para sumarse a las filas de este Al-Qaeda Magreb islámico. Hoy te comento que el líder de esta agrupación o de esta organización dice ser parte también del Estado Islámico. O sea, en esta enorme cantidad de organizaciones, hay más de 70 organizaciones que están actuando en este tema. Y bueno, estos grupos en el 2013 actuaron y, como vos bien decís, Francia, ya estaba el presidente Hollande, decidió actuar. Sí, pero lo interesante es que el sábado un editorial del diario francés Le Monde, uno de los más importantes de Francia y del mundo, planteaba esto de la política extranjera de Francia, sus intervenciones militares, y mencionaba con nombre y apellido la situación en Mali. Una cosa que quería comentar antes de ir concretamente a los atentados del tema de París, es que hoy hay, en Bélgica hay una alerta 4, que es el alerta más alto. Están cerrados los subtes, está la ciudad prácticamente militarizada. Ahí estamos viendo Bélgica. Bueno, estamos hablando de Bruselas porque justamente en uno de los barrios de Bruselas estaban o vivían algunos de los que participaron, o se dice que participaron, en la serie de atentados del viernes 13 de noviembre en París. Así que hay una situación complicada. Estamos hablando de un barrio que se llama Molenbeek y que tiene una población musulmana importante, y que los servicios de inteligencia, reitero, señalan que allí se habría orquestado la operación o la serie de atentados en París.